Ok, muy bienvenidos. Quiero continuar hoy con un tema que empecé ayer y la idea es compartir o poneros un poco al tanto de lo que va a acontecer en la Corte Suprema. Tal vez ustedes tienen conciencia de que la Corte Suprema de los Estados Unidos no trabaja todo el año. O sea, lo que quiero decir es que ellos tienen términos en los cuales trabajan, después hay fases de pausa. Y nosotros habíamos tenido un término bastante controversial, ¿no es cierto? Con las decisiones, en el caso de Dobbs, o sea, revertiendo el Roe contra Wade. En el término pasado, entró en receso y ahora comenzó de nuevo. Y para ese término es interesante que va a tener 4 casos fuertes que tienen posiblemente la magnitud del caso de Roe Wade o de Dobbs. Se espera que habrá un terremoto nuevamente en la sociedad. Entonces mi idea era de compartir un poco para que podamos ver lo que acontece. Y son 4 casos básicamente que están en la lista, que todavía no han empezado, pero están, no se sabe de todos cuándo van a entrar bueno, en la sala, pero ya sabemos de qué se trata. Ok, ayer hemos empezado a hablar del primer caso y es un caso que nosotros podemos llamar el tema es discriminación positiva. En inglés sería affirmative action. También se llama acción positiva o acción afirmativa en español. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Qué es afirmación positiva o qué es affirmative action? Discriminación positiva es un término que se refiere a acciones del gobierno o de un grupo, una entidad o organización de básicamente hacer lo opuesto que hace la discriminación. O sea, ellos también se puede decir de alguna manera discriminan porque ellos apoyan a un grupo, personas de un grupo solamente, digamos solamente hispanos. Y apoyar hispanos es una discriminación porque ese apoyo no llega a los otros. Pero es positivo porque ese grupo, la idea es que ese grupo está en la minoría o ese grupo está, ¿cómo se dice? No recibe el tratamiento igualitario y desde luego esas acciones, aunque son discriminativas, son positivas. ¿Ok? Y el primer caso que vimos entonces ayer es una acusación de una organización de estudiantes que se llama Students for Fair Admission, estudiantes a favor de la admisión justa. Se trata de la admisión a una persona a la universidad. Y esos estudiantes acusan 2 universidades, la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad Howard. Acusan que ellos están quebrando la ley, están actuando en contra de la Constitución porque ellos integran esa acción afirmativa o discriminación positiva, affirmative action. ¿En qué consiste? Consiste en el hecho que esas 2 universidades, cuando ellos admiten nuevos estudiantes para el nuevo semestre, ellos tienen un margen que para estudiantes negros. Ellos dicen, nosotros queremos tantos, yo no sé si es porcentaje o si son números, cantidad de personas negras. O sea, ellos discriminan otros
discriminan a otros de manera positiva para integrar específicamente un número específico de estudiantes negros. Entonces, esa entidad de estudiantes, esa organización de estudiantes, acusa a las universidades y dice, eso no es justo. Ustedes no están actuando aquí en igualdad. Están discriminando a otros grupos, están favoreciendo a los negros y han llevado este caso a la Corte Suprema. Ahora, no voy a repetir todo este caso aquí, pero la argumentación de por qué ellos pueden hacerlo, por qué la universidad tiene derecho a hacerlo, es que no se trata de reivindicar el pasado, no se trata de reparar el pasado, se trata simplemente de generar un ambiente de, ¿cómo se llama?, diversidad educativa. O sea, dicen que es mejor para todos los estudiantes tener una diversidad educativa, tener estudiantes de raza negra, raza blanca, hispanos, etcétera, de una buena cantidad presente siempre. Esto es simplemente muy positivo para el aprendizaje. Y la cosa es que esa manera de proceder y pensar tiene apoyo de la Corte Suprema. Específicamente en un caso de 2003, la Corte Suprema había decidido que esto sí es legítimo. Esto es correcto, eso se puede hacer. Entonces lo que acontece ahora es que hay una Corte Suprema con nuevos integrantes, ¿ya? Con personas que no han, bueno, nosotros sabemos que tenemos una inclinación mucho más a la derecha en la Corte Suprema, y desde luego, este caso se espera que va a derrumbar la decisión de la Corte anterior. Entonces tenemos algo similar en diferentes temas, pero algo similar con lo que aconteció con Roe contra Wade. También una decisión de la Corte fue revertida por la misma Corte. Esto es algo que no pasa a menudo. Y si esa Corte muy probablemente va a decidir a favor de la asociación de estudiantes y va a sacar la posibilidad de las universidades de admitir a base de esa política de afirmación positiva o de discriminación positiva que puede integrar estudiantes negros. Eso sería tremendo porque revierten una decisión de la misma Corte Suprema, la anulan y al mismo tiempo tendrá un impacto tremendo. Entonces ayer hemos hablado un poco de esto y yo quería saber sus opiniones y algunos lo expresaron muy bien, ¿no es cierto? Decir que esto es igualdad, que simplemente todos los alumnos tienen las mismas posibilidades de entrar, no es la realidad. No es la realidad. Desde luego el gobierno necesita entrar un gobierno grande, necesita entrar un gobierno que manipula la admisión de estudiantes para dar favor a ciertos grupos que normalmente no entrarían. Ok, eso fue el primer caso, el caso de ayer. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de ello? Una pregunta, o sea, esa ley es para todas las universidades y ahora Sí, solamente lo están tratando de que en Harvard y Howard se quite esa ley, pero eso implica que todas las universidades también lo hagan, correcto, Matías. ¿correcto? Eso va a tener un efecto para todas las universidades. Yo no sé si todas las universidades han incorporado el programa de discriminación positiva. Si todos hacen esto, si todos tienen la práctica de mirar, queremos tantos negros, por lo menos, tantos latinos, no sé si todas las universidades lo hacen, me imagino que no. Pero esa decisión de ley va a impactar, pues, todo el país. Y cada universidad, entonces, que tiene esa práctica, puede que lo van a empezar a acusar o puede que se van a apurar de cambiar su política. ¿Y qué va a resultar eso? A mí lo que me ¿Qué pareció piensas? un poco, bueno, es que también, no sé si estoy bien, es que ellos piden
y si ayer se dijo que es como un movimiento con mentalidad libertaria, ¿correcto? O es Sí, una institución, una organización. Pero organización. claro, cuando ellos piden que estas universidades quiten esa política, ¿no estarían también yendo en contra de su principio libertario? Porque es como que también le quitan a ellos su libertad de elegir esa política, o de acatarla, porque como dicen, si no son todas las universidades las que acatan, bueno, es que no, tampoco están Sí, siendo sí, obligados. claro, pero el principio de libertad no es válido para las personas nomás, ¿no? No es válido para los animales, no es válido para cualquier organización. Entonces, hay reglas, hay límites. Em, entonces, aquí sí, tú no puedes, no creo que puedes argumentar que estarían quitando la libertad a la universidad de decidir como ella quiere. A a ver, o sea, ellos, eh, digamos, se acoplan a esta ley y otras no se acoplan, ¿no? Porque creo que no todas como hacen esto. Y al hacer que ellos pues ya no lo cumplan, o mejor dicho, quiten esta ley, no están yendo en contra de la libertad de ellos, sino en contra de... No están yendo en la contra de la libertad. O sea, si la universidad ya no incluye ese programa de incorporar cierto porcentaje de estudiantes negros, ellos no están contra la libertad de los blancos, ¿no es cierto? No actúan contra la libertad de nadie, pero no están, entonces, no están incorporando esto, lo que se llama discriminación positiva. No están apoyando a grupos que están marginalizados, que no tienen tanta chance de entrar. Ok. O sea, no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno, si lo pongo así simplificado. Ya, ok. Listo. Gracias. No, esa universidad quieren incorporar un grupo de estudiantes negros, sí o sí, cada semestre en las aulas. Y quieren apoyarlos y saben que esos grupos están marginalizados, tienen menos chance, no tienen tanta formación a través de generación y generación, no han acumulado tanta riqueza a través de generaciones. Entonces, están discriminalizados en la sociedad, sí o sí. Entonces, la universidad quiere, pues, apoyar a esos grupos y por eso dice, nosotros vamos a incorporar ese porcentaje. Y contra eso va, entonces, esa organización de estudiantes y muy probablemente ellos van a ganar. Eso es lo que se espera, que la Corte Suprema va a apoyar su decisión porque la mayoría de la Corte Suprema es de la derecha y el juez Stewart, ¿no? El presidente de la Corte Suprema, él es muy enemigo de la idea que el Estado tiene que intervenir en asuntos de raza o de desigualdad racial. Entonces se espera que sí o sí la Corte Suprema va a derrumbar ese derecho de las universidades de incorporar personas a base de la raza. ¿Ok? Muy bien. Entonces ese es el primer caso. El segundo caso, y tal vez voy a aquí juntar dos en uno, también tiene que ver con la raza, pero tiene que ver con el derecho de votar o con la votación. Ustedes saben que en Estados Unidos existe voy a compartir aquí, existe un gran dilema en cómo ellos organizan los distritos de votación. ¿Cómo se llama esto? ¿Recuerdan? Creo que no hay traducción, es nomás el término en inglés que se llama gerrymandering. Voy a compartir aquí pantalla. Y como pueden ver aquí, es simplemente un ejemplo de un distrito.
electoral. Eso que está aquí en verde, ¿no es cierto? Es un distrito. Y a través de la posibilidad de trazar las líneas, o sea, el sistema de no judicial, sino lo que dan las leyes, ¿cómo se llama? Legislativo. Legislativo, correcto, tiene la posibilidad de organizar las elecciones, etcétera, fechas, y también aparentemente decidir cuáles son los distritos. ¿Ok? Y si, por supuesto, es importante que, que un distrito de personas recibe representante que los quieren, ¿no es cierto? Y desde luego ellos van a tener representantes de su orientación o de su grupo social o de su raza, como dicen en el gobierno del Estado. Ahora, lo que se ha estado haciendo en Estados Unidos es hacer eso. Ustedes ven eso aquí verde, ¿no es cierto? Ese estado verde, esa área verde es una área donde viven muchos hispanos. Entonces, eso significa que esos hispanos, si tenemos en ese distrito un gobernador que quiere, que se postula para un puesto de gobernación y él es hispano, habla a los hispanos, ¿no es cierto? Recibe su apoyo. Entonces, en ese área verde donde la mayoría es hispana, él tiene muchas chances de ganar, por supuesto, ¿no es cierto? Otro que no tiene tantas chances de ganar. Pero si ese distrito no estaría aquí, si estaría aquí más abajo, entonces no sería tan fácil. Lo que han hecho aquí a través de ese proceso legal que en Estados Unidos es posible hacer, fíjense aquí. Aquí hay muchos latinos y aquí hay muchos latinos también, aquí abajo. Y lo que han hecho, ellos han trazado la línea y aquí a la izquierda, donde hay una carretera, la 294, ellos han juntado esos dos distritos. No es una unión natural, ¿no es cierto? No hay aquí una conexión entre estos lugares donde hay hispanos aquí y hispanos acá. Y mira cómo lo están trazando aquí, así, así, para justamente lograr incorporar muchos hispanos y para que en ese distrito hay más chance que un hispano puede salir ganando en las elecciones. Y de esta manera tener una representación en el gobierno del Estado. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, básicamente, el Estado mismo puede trazar esas líneas y decir, mira, voy a dibujar aquí, aquí, donde más, y haces todo un mapa muy loco, pero para esa manera generar un resultado que tú quieres generar en las elecciones. No sé si ustedes se preguntaron por qué eso se llama gerrymandering, y por eso eso tiene que ver con el problema de que no se puede traducir, porque eso es un término inventado y tiene que ver con esto aquí. ¿Qué es esto? Mira, leemos lo que dice abajo. El origen del término está en esa caricatura política elaborada por Gilbert Stuart en 1812. El nombre de la caricatura es The Gerrymander, juego de palabras con el apellido del gobernador de Massachusetts, Jerry, y salamander, en inglés salamandra, por la caprichosa forma del distrito electoral. Entonces, ese gobernador había hecho esto. Él inventó básicamente de trazar un distrito electoral a su favor o a favor de su partido, y él se llama Jerry. Y como tenía la forma, eso como un salamandra, entonces ese caricaturista le dio el nombre de gerrymander. Jellimandra, digamos, ¿no? Entonces, ese es el origen. Muy bien. Ok. Entonces, este caso ahora
en la Corte Suprema tiene que ver con este problema. Y hay un distrito, ese distrito está ubicado, déjame ver, en Alabama. Y en ese distrito, si yo tengo entendido, los negros deberían tener 2 distritos que son mayoritariamente negros, para que ellos tienen mucha chance de por lo menos colocar 2 gobernadores o 2 líderes de su grupo, de su gente, digamos, en el gobierno del Estado. Pero básicamente lo que se hizo es que se trazó la línea de manera que ellos no van a lograr y que solamente van a tener un distrito. Esto significa que no hay una representación igualitaria, ¿no es cierto?, de las personas en ese estado, porque simplemente por una decisión política, por trazar las líneas de una manera específica que no les ayude, entonces ellos no van a poder lograr esa mayoría. Y tal vez lo puedo trazar aquí otra vez. Solamente para que quede súper claro. No sé, entonces digamos, eso es el distrito. Si tú tienes aquí un grupo de personas, este grupo de personas, digamos así. Ahora, si yo entro como gobierno y digo, mira, la línea de del distrito electoral son cuatro distritos. Si yo hago el primer distrito, hago así. Distrito número 1, te das cuenta que aquí este grupo azul no tiene la mayoría. ¿Correcto? Pero eso solamente porque lo dibujo de esta manera. Pero si lo dibujo de esta manera al distrito, este grupo no va a tener mayoría y este grupo sí va a tener mayoría. Entonces es básicamente una decisión en el papel, ¿no? Como yo lo dibujo, que me permite que un grupo va a ganar o no. Y esa decisión se hace en la mesa, se hace en la política. Y eso es lo que pasó ahora en este caso. Y entonces aquí van justamente en contra de eso. Pero lo que a mí me interesa ahora aquí es porque hay una ley de voto. Es una ley de voto de 1900, ley de voto de 1965, o sea, una ley que fue uno de los resultados de los derechos, por los derechos civiles, del movimiento por los derechos civiles. Y esa ley intentó proteger el derecho de voto a las minorías y trató de garantizar para que los grupos negros tengan sí o sí una representación adecuada en los distritos electorales. Entonces, esa ley básicamente lo hizo posible para que se haga, que tiene que hacer de una forma para que sí los negros tengan esos distritos que les corresponden. Entonces, lo que pasó ahora en Alabama es que según la cantidad aquí, tú podías decir, lo puedes dibujar así, ¿no es cierto? Y azul representa a los negros, entonces, no, en este caso no, dibujarlo así, en ese caso, ayudaría a que los negros en 2 distritos tendrán la mayoría. Y eso porque tienen la cantidad de personas, ¿ya? Son justamente la mayoría, entonces necesitan esos 2 distritos. Ok. Pero lo que ahora hace ese distrito es que solamente hace esto, básicamente le da un distrito, ¿no es cierto?
y los otros no los va a dar. Entonces, no, los negros no aquí, no aquí, no aquí, no van a tener su mayoría, aunque les correspondería según esa ley. Bueno, entonces, eso es otro caso que se está llevando a la Corte Suprema. Y como ya hemos dicho, la Corte no tiene mucha voluntad de apoyar que el gobierno interfiere en asuntos de raza, de igualdad de raza. Entonces parece probable que el gobierno no va o va básicamente quebrar o revertir esa ley de 1965. Pero esto es una de dos leyes o de dos temas. Ahora en la Corte Suprema hay un segundo que es más grande. Entonces eso era el segundo caso y ahora venimos al tercer caso. El tercer caso, en mi opinión, es una cosa loca. Si lo escuchas así, ¿cómo puede ser? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Es en Carolina del Norte otra vez. Y lo que acontece en Carolina del Norte es que es el mismo tema, básicamente, el mismo problema. Se trata de ese asunto de gerrymandering. Y lo que aconteció es que el Estado trazó, o sea, según las elecciones pasadas, el Estado es un Estado púrpura, como se dice. Eso significa que hay tantos demócratas como hay republicanos. Pero mediante las decisiones de la legislativa, de repente los demócratas quedarían con 10 distritos de los 14. O sea, debería ser, no son 14 distritos y deberían más o menos 7 caer con mayoría republicana y 7 con demócrata, porque hay un número igual. Pero como ellos trazaron las líneas ahora, la legislativa del Estado, entonces los demócratas se quedaron con 10 y los republicanos se quedaron con 10 y los republicanos se quedaron con 10 y los demócratas se quedaron con 4 nomás. Eso parece demasiado injusto y incorrecto, ¿no es cierto? Entonces lo que pasó es que la Corte Suprema del Estado de Carolina, la Corte Suprema del Estado, dijo que eso anulamos, eso no se puede hacer. Ahora, lo que acontece es que la legislativa del Estado dice, ustedes no tienen derecho de demandar lo que nosotros tenemos que hacer. Y fueron a la Corte Suprema para desafiar a la decisión de la Corte Suprema de su Estado. ¿Se están cayendo en cuenta que acontece aquí? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver si alguien puede poner en sus palabras, a ver si lo expliqué bien. Por ahí no hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Hola. Por ahí no sé si son las palabras de lo que estaban buscando, pero sí me parece súper alarmante y es una muestra de que por más de que pudiesen encontrar jueces dentro de todo imparciales en la justicia a nivel estatal, perdón, sí, a nivel de cada estado, a nivel país, como ya es una mayoría conservadora, termina pasando este tipo de cosas que pueden pasar por arriba de su propio estado y terminando imponiendo una idea general, aunque también estábamos viendo por otro lado de que a veces también que los estados mismos terminan siendo conservadores y son su mayoría, incluso a nivel nación sabemos que habría un problema ahí para interferir. Pero bueno, en este caso me parece preocupante eso, cómo pueden pasar por arriba el Estado y apelar a esta mente conservadora de los jueces que ya están dominando a nivel país. Exactamente, Mica, ¿no? Es increíble, es básicamente lo que acontece básicamente que dice que una rama del gobierno estatal dice que la otra rama no tiene nada que ver. Nosotros tenemos básicamente la soberanía y decidimos lo que queremos y lo único que nos puede frenar, nos puede dirigir es la Constitución Federal, ¿no es cierto? Entonces, otros se preguntan, ¿para qué? Entonces, ¿para qué la Corte Suprema? ¿No es cierto? Si no tiene ni derecho de regular asuntos en el mismo estado.
¿Alguien más quería comentar sobre eso? ¿No? Y aún así, aunque digan, tenemos la perdón, tenemos la Constitución, y si no saben cómo entenderla o leerla, están en lo mismo. Sí, ¿no? Claro, es una cosa, ¿no? Pero el Estado federal puede decir al final si tienen que someterse a la decisión de la Corte Suprema en su estado. Ahora, lo que aconteció encima es que los presidentes de los tribunales de los 50 estados, de todos los Estados Unidos, han presentado un escrito diciendo que se trata de una intrusión fundamental en una parte esencial del federalismo de nuestra nación. O sea, no se puede decir a todos los tribunales supremos de la nación que no tienen nada que decir sobre lo que sus propias constituciones estatales tienen que decir. No, entonces, realmente, entonces los mismos estados, las Cortes Supremas de todos los estados han dicho que eso es terrible. Pero nosotros no estamos seguros cómo va a decidir la Corte Suprema Federal. Porque un asunto es, ellos han tomado el caso, entonces que ellos acepten el caso ya es un indicio de que hay algo ahí, porque pues lo pueden rechazar y dicen, no tengo nada que ver con eso, ustedes tienen que decidir a su nivel, pero ellos han tomado el caso, entonces es un indicio que tiene interés por ese caso. Y 4 de los jueces han dicho que les parece intrigante esa lógica. Entonces, 4 de los jueces de la derecha conservadora, ¿no es cierto?, han dicho que nos parece intrigante. Entonces, hay que ver qué pasa ahí, pero puede ser tremendo, ¿no es cierto? Puede ser bastante tremendo lo que eso implicaría. Entonces, esos son 2 de los casos que tienen que ver con elección a base de gerrymandering, de trazar líneas, de eliminar grupos, de sacar derechos de ciertos grupos. Esos son los 3 casos que quería compartir primeramente y hay uno más. ¿Alguna pregunta hacia esa altura? O sea, quiero entender, esto los que hacen o trazan estados distritos es en el Congreso de ese estado, ¿no? Porque tienen creo que una reunión para eso y son los republicanos los que han trazado esto y los demócratas Sí, no han querido. Entonces lo han llevado a la Corte del Estado. no. Aquí estamos hablando, eso no tiene ya nada que ver con los partidos. No tenemos aquí el gobierno del mismo estado está luchando contra su propio gobierno. La rama legislativa está luchando contra la rama judicial del mismo estado. Y la rama legislativa ha hecho esos cambios en los distritos y la rama judicial ha dicho eso está mal, eso no es correcto. No puedes en un estado púrpura darle 10 distritos de los 14 a los demócratas, a los republicanos. Entonces eso no tiene nada que ver, en primer lugar, no tiene nada que ver con republicanos y demócratas. Es una lucha entre los diferentes ramas aquí del gobierno, del Estado. ¿Se entiende, Matías? Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, esto se llama la teoría de la legislatura estatal independiente. Es una teoría que la legislatura estatal es independiente. Y bueno, aparentemente algunos jueces de la Corte Suprema dicen que les parece interesante ahí esa lógica y vamos a ver. Pero no se sabe cómo va a salir esto todavía, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen idea de qué significa si la Corte Suprema da derecho a este estado, a los estados, diciendo que, bueno, están independientes de su propio Corte Suprema de todo el estado.
Ok, el cuarto caso para nosotros en el movimiento es muy interesante porque tiene que ver con un caso que hemos hablado mucho y tiene que ver con un caso que aconteció en 2014. ¿Alguien oyó que va a decidirse ahora en ese término? Es un caso que tiene que ver con un caso de 2014. Tiene que ver con tortas. ¿A qué me refiero? Disculpa, mi error. Por eso nadie responde. 2018, no 2014. Ah, pues, por eso está 2014. Sí, yo me Solo sorprendí. Sí, sí. Solo recuerdo se me olvida el nombre en inglés, del que lo mencionó mucho Tess, de la torta de pastel para el... Sí, Masterpiece Cake Shop. Eso. ¿Tú sabes de qué se trata? En tus palabras, así muy resumido, ¿qué aconteció ahí? Ah, sí, fue lo que, ¿cómo se llama? Una pareja homosexual, después de que se había aprobado, bueno, ya estamos hablando de 2015, ¿no? El matrimonio homosexual, pues esta pareja quiere casarse y por supuesto necesita un pastel para su boda y va al dueño de una tienda y el propietario le dice que no, porque, porque no quiere y entonces ahí es donde viene el caso de que por qué no se la vende y ahí viene el dilema de en qué afecta, ¿no? Las personas que están de parte de, o el mismo propietario dice, no tienes que impedir o limitarme a mi derecho a decirte que no, o sea, no quiero hacerlo y no tienes que interferir en mi decisión. Y está la otra parte de que em, la otra parte contraria, ¿no? En cuanto a la igualdad, como lo pone Tess, de que el gobierno te obliga a hacer algo que es justo. No sé cómo decirlo en otras palabras más bonitas. Ok, Entonces ahí viene el dilema. al final la tienda tenía que hacer la torta o no? Si lo vemos desde el punto de la igualdad, sí. No, ahí en 2018. ¿Cómo? ¿Cuál fue la decisión de la Corte en 2018? ¿Alguien sabe? Mi pregunta era, ¿tenía que hacer la torta para la pareja gay o no la tenían que hacer? Al Creo final que no lo... 2017, ¿no? ¿Mm? Creo que fue 2017. Y la Corte dictaminó a favor del pastelero, me parece. ¿Fue a favor del Ah, sí, pastelero? Sí. justo lo busqué recién y hice trampas. Pero sí, fue en 2018 y falló a favor. Sí, a favor. Ahora, tal vez algo que no recordamos. Nosotros decimos, bueno, eso está, la decisión fue a favor del pastelero. Él no tenía que hacer la torta. ¿Ok? Para nosotros eso fue una advertencia, ¿no? Esa decisión. Pero yo nunca me fijé muy bien en el caso y qué realmente pasó. Ahora, hay que decir una cosa. En este caso de la corte, el juicio no era de la pastelería contra la pareja. El caso fue la pastelería contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. ¿Ok? Y lo que pasó es que una persona de la Comisión de Derechos Civiles había hecho un comentario negativo sobre la religión. Yo creo que la religión de los dueños de la panadería. Y a base de esto, digamos, la Corte Suprema finalmente decidió a favor de la pastelería. ¿Eso qué significa?
Eso significa que aunque sí ganó la pastelería en ese caso, el caso verdadero no fue tocado aquí. La pregunta de que si la pastelería tiene derecho de negar un negocio a un cliente porque no es dentro de su convicción espiritual, o si cualquier otra profesión, un peluquero puede decir, mira, no te voy a cortar porque no corto pelos a los negros por una decisión racial, si esto es posible o no, o yo no vendo a los judíos, pone un letrero en la tienda, ¿no es cierto? Este tipo de preguntas que realmente están en este caso no fue respondido en ese momento. O sea, yo lo veo así como la Corte Suprema básicamente se escapó de tomar una gran decisión en este momento y tenía la suerte de que ellos podían usar ese incidente que una persona hizo un comentario negativo sobre la religión y por eso dijeron, bueno, aquí no tenemos un caso justo realmente y entonces le concedieron el derecho a esa tienda de no tener que hacer la torta, pero no fue realmente porque dijeron ellos tienen el derecho por expresar su religión y por otro no tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, a fin de cuentas era casi lo mismo, pero a nivel judicial el caso no estaba bien claramente decidido y eso quedó claro para muchas personas que estaban en eso. Entonces, ahora, en 2022, o para ese término, hay un nuevo caso y es en el mismo lugar, ¿ya? Ese caso también es en, no sé si el mismo estado o si la misma ciudad, eso no sé muy bien. Pero lo que acontece es que ahora tenemos una mujer que es diseñadora web y ella tenía la inquietud por una pareja homosexual que ellos hagan una página web para su matrimonio. Y ella negó. Él dijo, mira, no, por mi religión, yo estoy en contra de eso y no quiero tomar ese trabajo, no lo voy a hacer, porque no corresponde con mis ideas de cómo debería ser un matrimonio. Bueno, este caso ahora va a ir a la Corte Suprema. Tenemos un caso muy similar. Y muchos entienden eso, bueno, se sobreentiende en realidad que esto ahora sí es el verdadero caso, que ahora sí se va a decidir sobre el asunto que en realidad quedó un poco abierto en 2018. ¿Ok? Bueno, ¿por qué ese caso ahora se toma? La problemática en el caso anterior o en ese tipo de problemas es que tú tienes una idea de expresión de tu fe, por un lado, y tú tienes, por otro lado, digamos, una pareja o tú tienes un negocio que está abierto al público que reclama simplemente que tú le vendes lo que tú ofreces. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varios problemas porque en el caso de la torta, en realidad era muy difícil de decir o de explicar que es un problema de expresión, de mi libre expresión. Yo no quiero expresar, ser forzado de expresar que yo apoyo al matrimonio gay porque tengo que hacer esa torta. Porque una torta realmente es como que un poco difícil de explicar que la torta es tu expresión, ¿no es cierto? Yo sé que se puede de cierta forma esa expresión artística y todo eso, el cariño que tengo en producirlo, pero realmente queda bastante obvio que una torta o cortar el cabello o lo que sea no es tan convincentemente un problema de libre expresión. ¿Ok? Pero en el caso de una página web, donde tenemos una artista que realmente está produciendo, así ella argumenta, ¿no es cierto? Está produciendo arte, donde ella es una forma de hablar, ¿no es cierto? La expresión artística es una forma de hablar, es una expresión. Entonces él le dice que yo no
quiero ser forzada a tener que expresar mi apoyo al matrimonio gay si no estoy a favor. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Han escuchado de ese caso o todavía no? Ahí iba a hacer una consulta porque lo estaba buscando, porque no lo había escuchado, la verdad. Y lo Sí. único que encontré me pareció, no sé si entendí bien, ya que está te pregunto, porque parece algo distinto, o sea, lo que poquito que encontré en ese sitio, pareciera que la mujer, no es, a diferencia del pastelero que es por ahí, para analizar era más complejo porque es una pareja que viene hacia su establecimiento y no sé qué palabras les dijo él para demostrar de que fue humillante, etcétera, más allá de que nosotros desde la lógica sabemos qué significan ese tipo de discriminaciones, pero desde la lógica conservadora o religiosa se supone que, bueno, se puede defender de algún lado. En este caso, lo poco que leí pareciera que no tiene justificación porque es, si no entendí mal, una mujer que tiene, quiere ser diseñadora, se quiere pasar a no sé qué lugar de trabajo, se quiere, como que se quería mudar, y descubrió que en ese espacio está obligada a, o mejor dicho, no se le tiene permitido describir en su sitio web que no acepta cierto tipo de personas. O sea, no sé si es lo que entendí, si es así, que ella ya quiere abiertamente, sin que nadie se le acercó a pedirle algo a una pareja homosexual, sino que ella en su sitio quiere explicitar de que no acepta cierto tipo de gente, en este caso personas homosexuales, que sería muy diferente, o sea, ya va desde otra posición porque la persona está haciendo una avanzada que ni siquiera es que alguien la encontró y se vio, entre comillas, obligada a decir lo que piensa, sino como que ella quiere irse a un lugar y quiere poder exponer eso, aunque sea discriminativo, y quiere apelar a que se le permita escribirlo según la primera enmienda de libre expresión. No sé si entendí mal, es realmente así. Tampoco sé, Micaela, no sé, la información que yo tenía es simplemente que es una diseñadora de diseño de páginas web que dice que no quiere crear páginas web que celebran matrimonios del mismo sexo. Si esto fue así como tú dices, por apuntarlo en su página web o parte de contrato o como sea, eso no sé realmente. Puede ser. Pero pienso que en ambos casos realmente queda bastante claro que es un problema o es un asunto de expresión, ¿no? Mi expresión libre. Yo no sé si la expresión puede ser, como tú dices, en ese caso de expresar mi orientación religiosa en realidad en mi página web, que sea lo mismo, que sería lo mismo como a mi tienda no quiero que entren judíos, ¿no es cierto? Ahí, sí, acá lo encontré, si quieren les leo el pedacito. Es de la página es Mundo Cristiano, entonces lo ponen defendiendo, pero sí es horrible porque es literalmente la persona, ella quiere hacer eso, ni siquiera es que alguien vino y se vio entre comillas obligado a decir, no, miren la verdad, Ok. perdón, pero pienso tal cosa. Si quieren les leo, si no es muy largo. Em, Dice así, es la mujer, ¿no? He estado esperando y orando por este día muchos, muchos años, o sea, lo tenía planificado. Estoy muy Ujú. agradecida de que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya decidido escuchar mi caso, porque mi caso es importante para todos los estadounidenses, incluidos artistas como yo. Es importante que nuestros derechos de primera enmienda para la libertad de expresión estén protegidos. Entonces acá dice, como informó este canal, la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de Estados Unidos dictaminó en julio pasado que Smith, esta mujer, tenía que diseñar sitios web de bodas para parejas del mismo sexo. Si ella quería mudarse a ese espacio de bodas en Colorado, se veía obligada a hacer esto, ¿no? Ella descubrió que la ley la obligaba a crear sitios web que no se alineaban con su creencia de que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer. Fue llevada a los tribunales donde los jueces dictaminaron que no solo tenía que crear, o sea, están hablando de este canal cristiano, ¿no? No solo tenía Ujú. que crear los sitios web, sino que también le prohibieron explicar en su página de redes sociales qué sitios web podía crear en función de sus creencias religiosas. Bueno, después se empieza a hablar de que el gobierno debería meterse y todo el plan que tienen para, como que Dios los está utilizando para poder sentar un precedente, o sea, es totalmente intencional, eso me pareció muy feo, para poder proteger esa ley y entonces que en su sitio web pueda poner en este caso a quién discrimina y a quién no, porque tiene derecho a expresarlo, básicamente. Y es tremendo, porque uno pregunta, ¿esto no es un problema de discriminación? Y, y sí, ¿no es cierto? Eso, pero por lo que
he leído entonces en este caso es que no se trata de esto. O sea, es discriminación, sí, pero eso no es el problema para la Corte. El problema es si el derecho constitucional de ella tal vez tiene más fuerza o es más favorable que el derecho que tienen, por ejemplo, una pareja gay de entrar a la tienda y de pedir que le haga una página web. Entonces, si la Corte Suprema ahora puede decidir que la libre expresión de esa mujer, o en este caso en realidad es su fe, ¿no es cierto? Que su fe, poder vivir según su fe o convicciones de su fe es más importante o más, en ese caso, más, tiene más derecho de ser protegido que el derecho de la pareja gay de que le haga una página web. Entonces tenemos aquí, no obstante, el problema de la discriminación que no se resuelve, ¿sí? Esta discriminación lo está discriminando, ¿sí? Pero tiene el derecho de expresarse y ya, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los otros? ¿Cómo lo ven? O sea que ella quiere crear su contenido para diferentes grupos. O sea, en esa parte se puede ver la discriminación, ¿no? Bueno, ella, en otras palabras, ella dice, yo no voy a diseñar una página web para una pareja homosexual. ¿Por qué, según mi religión, no puedo apoyar esto? No, o en otras palabras, porque es abominación. Entonces, él discrimina a ese grupo de personas porque no es algo abominable en el Estado. La ley lo permite, es aceptado por grandes partes de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, y también por la religión en grandes partes. Entonces, él discrimina al grupo. Entonces sí está siendo igual que el caso de 2018. Sí, sí, Prácticamente. es el mismo caso. Es exactamente el mismo caso. Solamente ahora ya no hay excusa para la Corte Suprema de evadir, de tocar y decidir sobre esta pregunta. Porque lo que aconteció en 2018, tomaron el incidente que una persona de la Comisión de Derechos Civiles se expresó negativamente sobre la religión. Entonces ellos podían sacar esa puerta y salirse por ahí y decir, mira, el caso no es justo aquí porque hay una disposición, hay un prejuicio de esa institución contra el cake shop. Entonces en ese caso le vamos a dar el derecho a la persona de no hacer la torta. Entonces no fue decidido sobre la pregunta libre expresión en contra de la igualdad, ¿no es cierto? ¿Qué tiene más derecho aquí? Y la cosa es que cómo va a decidir esa corte, ¿no es cierto? La cosa es que esa corte, que es orientación derecha conservadora, es muy favorable, tiene una postura muy favorable a la libertad religiosa. No tenemos entonces aquí en realidad el problema es que vamos a proteger la libertad religiosa de esa mujer por razones religiosas y ella no quiere hacer esto, o vamos a defender aquí el derecho de trato igual, ¿no es cierto? En contra de los prejuicios, en contra del racismo o en contra de la discriminación aquí. Ese es, no, bueno, a mi parecer no creo yo que la Corte diga de un trato, diga que todos deben de ser tratados igual, que todos tienen que tener las mismas oportunidades, Sí, como lo pero hablamos. la libertad religiosa, ¿qué es con eso, Edita? ¿No? ¿Cómo así? La mujer dice, no puedo hacerlo.
Es contra de mi convicción. Me estás torciendo el brazo para hacer algo que no quiero, que va en contra de mi religión. Pero, Sí, Matías. allá. No, justo en mi cabeza estaba planteándome otro ejemplo, pero, o sea, en el caso de alguien de los 144.000 y que venga alguien y le diga, haz una página donde se hable de la biología evolutiva, ¿no? En el A ver, caso, o sea, explica eso. claro, para poder ver cómo nosotros podíamos defendernos en el caso haga pues una comparación de principios y ética que muchas veces eh, se comparan para dar razón a otros argumentos que defienden, pues, ¿no? De estas personas, de la libertad. Y en el caso, pues, como dicen, ¿no? Estaba viendo esto de los derechos humanos y creo que va por ese lado, porque es como que si tú discriminas a alguien por su orientación sexual, ¿no? Eso, de hecho, va contra sus derechos. En el caso que nosotros seamos las personas que, bueno, hablo del 144.000 o alguien del 145.000 del movimiento, eh, yo creo que uno se negaría porque todo lo que se escribe ahí es una mentira. Pero en el caso de una pareja homosexual que no sé cuál es el contenido que quisiera o que se hace normalmente en estos casos, en su página, eh, pues creo que no está yendo en contra de ningún valor, ¿no? O verdad, o no sé si me entienden lo que quiero No decir. estoy muy seguro si estás al lado de la diseñadora web o al lado de... No, no, claro, es que al inicio estaba así como que pensando, si no digo que es que nosotros ponemos en primer lugar los derechos humanos, ¿no? Entonces, si tú discriminas a alguien por su orientación sexual, ya estás, digamos, yendo en contra de eso, ¿no? En el caso que nos toque a nosotros, porque quizás nosotros también podríamos decir, yo sí me puedo negar en este caso, porque yo no estoy a favor de la misoginia o del patriarcado, ¿no? Pero sé que el contenido está yendo en contra de los derechos humanos. ¿Lo me dejo entender? Yo puedo, la libertad religiosa suena muy bien y para nosotros es así como un término que, ¿cómo se llama esto? Trigger. Eso nos causa emociones o ciertas sensaciones, ¿no es cierto? Porque como adventistas estamos acostumbrados de sufrir bajo falta de igualdad o de falta de libertad religiosa. Y entonces si escuchamos libertad religiosa, decimos, wow, sí, claro, a favor. Pero bueno, si tú pensarías en religiones que, por ejemplo, dicen que la sociedad se divide en castas, ¿no es cierto? Hay seres humanos que son reyes, que pertenecen a casta, y hay otros seres humanos que son así más o menos a nivel de los cerdos. Entonces, eso es religión, ¿no es cierto? Es religión. Entonces tienes que decidir si en el estado en que estás, tú quieres permitir que la religión a toda costa tiene su derecho de libre expresión o su derecho de imponerse encima. Entonces tenemos aquí un problema, obviamente, no es una cosa tan fácil y tan obvia, por eso llega a la Corte Suprema. Pero el argumento aquí de que la religión o la libre expresión, como dice Micaela, lo marca más como una excusa lo de libertad religiosa para defender un punto libertario sobre la libertad de expresión y el progresismo. Sí, ¿no es cierto? Es claro que es un asunto de libre expresión y no quiero ser forzado de ¿no? tener que hacer eso porque yo me expreso, eso no, eso mi libre expresión es también, yo quiero decir que no voy a hacer eso. Entonces, este problema aquí está justamente peleando es como esta pelea, libertad, ¿no es cierto?, contra igualdad.
es esa pelea. Entonces nosotros siempre tenemos esa guía, ese imán que no nos puede guiar, no imán, ¿cómo se llama? Ese pequeño aparato que nos dirige al norte. Brújula. La brújula, ¿no es cierto? Que nos ayuda en ese caso y decir, ¿qué debo apoyar? El asunto es que hay probabilidad que esa corte también va a decidir aquí, en ese caso, a favor de la libertad religiosa. Primeramente, nuevamente, que los toman el caso, nuevamente que tienen una supermayoría de 6 jueces conservadores que ven muy favorable la protección de la religión, libertad religiosa. Entonces, eso significa que, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que yo puedo poner en mi tienda un letrero que dice, no entren judíos. Es simplemente mi convicción religiosa. ¿Puedo hacer eso? Exacto. además, Es el problema, ¿no? Mica, habla tú. no, sí, No, solo estaba pensando en eso que dijiste, Marco. Ese es el asunto y ese es el problema. Porque puede ser de que esto, digan, defendemos, porque vamos a defender la libertad religiosa a costa de. Y parece que no fuese tan malo en este asunto de crear páginas de, no quiero darle un servicio a, pero ahí viene el asunto que tú acabas de decir ahorita. ¿Ya? Eso significa esto, entonces. Y esto es por eso es que este caso me parece muy importante porque, como dijo Tess, cuando entran en conflicto es porque hay un problema. Por eso ha llegado a la Corte Suprema. Y también es triste verlo desde ese punto de vista de los jueces, de qué decisión van a tomar. Entonces es eso, ¿no? Esa decisión difícil y es complejo, pero, pero deja como que abierta la puerta para poder justificar asuntos como se justificaban en el tiempo de la segregación. O sea, de separar, de hacer esa distinción o de discriminar. O sea, da como que, por ejemplo, este fallo, bueno, si va a favor, ¿no? Si la Corte Suprema va a favor de la libertad religiosa, esto va a dejar como que la puerta abierta para poder decir esto, ¿no? Para poder, entonces, yo puedo hacer esto, entonces puedo hacer lo otro. Nada más estaba pensando. Mica. Y muchas gracias. Micaela. claro, que además, bueno, ahí decía, leyendo lo que puso la mujer y entonces dejando atrás ver, o mejor dicho, dejando ver atrás lo que realmente, cuál es la intención y lo que en realidad están persiguiendo. Primero eso, el primer pensamiento es que es más grave todavía, porque no es solo, en el caso del pastelero, siento un precedente para que se puedan hacer este tipo de cosas. Y en este caso puntual de esta mujer del diseño web, abiertamente ellos están yendo a un espacio, habría que ver encima si no es más planificado y realmente no es solo que nació de esta mujer, porque fuera de eso, sin conspiración, ¿no? Pensemos que es así, que solo surgió de ella, que de verdad quería mudarse, en este caso a otro estado, se encuentra con que en ese lugar no le permiten, según su punto de vista victimista, poner una frase discriminatoria en su sitio web, porque supuestamente no es discriminativo si son sus creencias. Entonces va a un paso más allá y quiere abolir o quitar una ley que ya existe, que ya protege derechos humanos, para sentar un precedente de poder hacer lo que ella desea, supuestamente porque es su libertad, pero además sienta un precedente para este tipo de acciones. O sea, una ley que ya existe, darla de baja con la excusa de que si no lo hacen, están atentando contra otro derecho, o sea, poner esto de derechos contra derechos, ¿no? Y el discurso que ella pone, que ahí logré poner el último párrafo, la palabra que dice, es muy típica de últimamente estos discursos libertarios, autoritaristas, que son muy, como no me sale la palabra, pero están muy de la mano de decir discursos de odio tremendamente graves sobre cosas que se supone que a esta altura la humanidad ya conoce. Por ejemplo, si vamos con el caso de los judíos, ¿no? El cartel de poner que no se aceptan judíos. Y hacerse el sonso de que, bueno, pero solo estoy diciendo eso. ¿Qué tan grave es? Solo
pueden ir a otro lado, no es tan grave. Y haciéndose los tontos de que no saben qué pasó el Holocausto, todos los mensajes de odio. O sea, lo peor es que sí lo conocen, pero ignorando, entre comillas, queriendo hacerse los que ignoran o negando toda la complejidad y el trasfondo detrás de todas sus declaraciones. Suelen hacer esto muy seguido, es tomar algo, una frase, avasallar sobre eso y ver qué pasa. De hecho, se está logrando con esa forma correr los discursos a la derecha. Va quedando en la población eso de decir cosas que ya están súper habladas, cosas que ya deberíamos aborrecer como humanidad, y ponerlo en discusión de no es tan grave, y además solo estoy diciendo esto, nada más, y si no me podés callar porque es mi libertad de decirlo, solo estoy dando mi opinión, cuando en realidad el llegar a decir algo así, ignorando la complejidad de lo que estás hablando, es grave porque de una forma que parece, que es muy sutil, pero que parece inocente, y no lo es, estás poniendo el pie y avasallando la posibilidad de quitar derechos súper grandes e importantes y retroceder a la humanidad hasta el siglo pasado y más allá. Entonces es bastante difícil, pero bueno, hay que pedirle a Dios también sabiduría para no, porque también muchas veces hacen estas cosas como para indignar, no en este caso a la mujer, ¿no? Pero es muy de su estilo decir cosas tremendas y excusarse, victimizarse y encima decir que no es para tanto. Y saben que esto despierta la agitación y el enojo de las personas que pensamos distinto y no hay que seguirles el juego también. Hay que tratar de saber cómo plantear y mostrar que está equivocada su postura sin llegar a nada, seguir el juego de lo que quieren, que es que uno quede como un histérico, un loco, o darles más voz todavía de lo que ya tienen. Pero es difícil. Pero bueno, ahí lo que ella puso, lo que le pusieron, mejor dicho, su última frase en esa nota, directamente muestra que su interés es hacer ese paso, quitar un derecho que ya está, pero sobre todo que lo que más le importa es esto del que el Estado no se meta, o sea, es quitar la intromisión del Estado, porque lo que importa son sus derechos de libertad de expresión. Y lo excusa, como decíamos recién, bajo supuesta libertad religiosa, pero es simplemente esto, quiero decir lo que yo quiera decir, no importa que discrimine a quien discrimine, y si una ley no me deja hacerlo, entonces la damos de baja y seguimos adelante con nuestro egoísmo y los deseos que tenemos. Muchas gracias por ese comentario. Realmente pienso que lo explicas bastante bien cómo es la situación así. Hay varios aquí padrones, ¿no? Ese saber realmente que no es correcto, pero esconderse detrás de supuestos derechos y sin necesidad recurrir al victimismo, ¿no es cierto? Tenemos entonces aquí para resumir 4 casos ahora que la Corte Suprema en ese término va a decidir. El primero era sobre el asunto de esa universidad, es universidades que hacen discriminación positiva. Ellos incluyen personas de la raza negra y una asociación de estudiantes lucha contra eso y dice eso es injusto, no deberíamos permitir semejante favoritismo, digamos, de personas negras. Y la cosa que es en cuestión está y probablemente va a ser derrubada una decisión de la Corte Suprema de 2003. Le voy a pasar después un documento donde están un poco más detalles. Y yo también hice esa presentación a base de un podcast de New York Times, The Daily, que voy a poner en enlace también. Está en inglés, pero ahí lo pueden tener. Segundo caso es un caso en Alabama, ¿no es cierto? Sobre trazar gerrymandering y áreas de voto que desfavorecen a los negros en ese caso que deberían recibir más distritos no reciben. El tercero también tiene que ver con lo mismo, pero en este caso la argumentación es que, y lo que está en juego también es un derecho, ¿no es cierto? Un derecho de 65, un derecho de voto o acerca de esos distritos donde se dice que hay que hacer eso. Nosotros los grupos tienen que ser representados de manera justa en los distritos electorales. También está en juego esa ley que salió del movimiento de los derechos civiles de los 60. Y el tercer caso es donde la Corte Suprema del Estado de Norte Carolina se ve acusada por la área, digamos, la rama legislativa del mismo estado
diciendo que nosotros podemos trazar las líneas o los distritos, en ese caso favoreciendo de manera totalmente injusta y obviamente injusta a los republicanos. Y quiere simplemente decir, la rama judicial quiere decir que no, nosotros somos la autoridad máxima de hacerlo. La Corte Suprema del Estado no nos puede impedir esto. Entonces aquí es otra pelea de poder dentro del mismo Estado, y este caso va también a la Corte Suprema. Y el cuarto caso es este que acabamos de hablar, es el de la diseñadora web, que está luchando por su supuesta libre expresión y quiere simplemente decir que ella no quiere hacer páginas web para matrimonios gay. Y de esa manera también recurriendo a un caso de 2018, Masterpiece K-Shop, donde ya vimos iniciar ese tema, pero que ahora sí aparentemente se tiene que decidir bien, firmemente, analizando bien todos esos problemas aquí involucrados. Ahora, normalmente en los términos que tiene la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando ellos analizan los casos que tienen, ellos eligen una cierta cantidad de casos y eligen, digamos, un caso que es un caso bomba, ¿ya? O como en inglés se dice un blockbuster. Eso es un gran caso que va a tener un impacto grande. Y después ellos se dan una temporada donde hay casos que no son tan tremendos para que todo se calme, un poco para que, bueno, no, también para apoyar, digamos, ¿no? Una sociedad más estable en contra de disturbios, etc. Pero en este caso no lo están haciendo. Han tenido esa decisión Roe Wade, y ahora en el siguiente término, ahora están tomando esos casos que son, como ustedes se darán cuenta, ¿no? Son tremendos. Pueden ser muy explosivos. Y el análisis que yo escuché es que, bueno, eso puede indicar que el presidente de la Corte Suprema no es suficiente fuerte. Él es un poco más centrista, pero es conservador. Y puede ser que realmente no es suficiente fuerte. También en el asunto que salió el draft, ¿no es cierto? El bosquejo de la decisión sobre Roe Wade, eso también muchos han dicho que es porque, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que se pasa por encima al presidente de la Corte Suprema? Indica que tal vez él no es suficiente fuerte. Y vemos simplemente que la mayoría, supermayoría conservadora en la Corte Suprema está apurándose. Está apurando y está dando toda velocidad para ya de una vez decidir grandes casos y mover los Estados Unidos en una orientación derecha conservadora. Parecen que quieren el estallido nomás, sí, parece. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, gracias por su participación, gracias por escuchar estos temas. A mí me parecen muy interesantes y ¿no? La conexión está ahí con todo lo que hemos visto el movimiento. Esos eventos son los eventos que hemos visto, esos son los temas que hemos visto que constituyen la crisis de la ley dominical. Y no hay pausa, no, simplemente las cosas son más críticas. 2018 ya era mucho, pero ahora va a ser mucho más firme esa decisión que viene. Y esos temas son los temas que los Estados Unidos no le dan, digamos, para respirar a los grupos minoritarios, tanto grupos LGBTQ o negros, ¿no es cierto? Es realmente una cosa increíble. Ok, ya ahora voy a compartir el documento que tengo aquí y también el enlace al podcast si lo quieren escuchar para que puedan seguir investigando sobre esos casos. Les invito para que cerramos con oración.